Atanasio contra Mundum. Atanasio contra el mundo. Es que impresiona, ¿verdad? Imagina que tienes una idea que crees que es, no sé, la verdad más importante del universo, y para defenderla tienes que enfrentarte a todos, a tus colegas, al gobierno más poderoso del planeta, al mismísimo emperador romano, y te exilian, no una vez, sino 5. ¿Seguirías luchando? Pues esa es la historia que vamos a desglosar hoy, la de San Atanasio de Alejandría. Y esa frase Atanasio contra el mundo es que no es ninguna hipérbole, ¿sabes? No es una forma de hablar. Fue literalmente su realidad durante casi toda su vida. Un solo obispo contra el poder del imperio y de una parte enorme de la propia Iglesia. Justo, a eso vamos. Porque la idea de esta conversación, con los documentos que tenemos, es entender precisamente eso. Cómo la convicción de un hombre, este obispo del siglo IV, definió lo que millones y millones de cristianos creen hoy sobre quién es Cristo. Es una historia de teología, sí, pero, sobre todo de una resistencia que parece casi sobrehumana. Una resistencia, además, que no era solo contra ideas abstractas, era contra el pragmatismo político, se enfrentó a emperadores que, acababan de convertir el imperio al cristianismo y querían paz, unidad, a toda costa. Y para ellos la teología era, una herramienta política más. Querían un cristianismo más manejable, que no diera tantos problemas. De acuerdo. Pues empecemos por ahí. ¿Qué estaba pasando en el siglo IV para que, como dices, todo estuviera en juego? ¿Cuál era esa versión cómoda del cristianismo que amenazaba con cambiarlo todo? Pues la crisis tenía un nombre: arrianismo. Por su fundador, Arrio, que era un sacerdote de Alejandría, la misma ciudad de Atanasio, por cierto. Su doctrina era muy atractiva para la mentalidad de la época, que estaba muy influida por la filosofía griega. Era muy lógica, muy ordenada. Ajá. Decía, en esencia, que el Hijo, Jesucristo, no podía ser igual al Padre. El Padre es el Dios único, eterno, sin principio. Por tanto, el Hijo tuvo que ser creado por el Padre. Era así la primera y la más perfecta de todas las criaturas. Un ser casi divino, pero una criatura al fin y al cabo. Vale. A ver si lo entiendo. Desde esa lógica griega suena casi más limpio o más ordenado. Tienes un Dios supremo y luego, su primera creación. ¿No había un peligro real de que esta versión, por ser más racional, más fácil de entender, se impusiera? Totalmente. Ese era el gran peligro y el motivo de su éxito, que fue fulgurante. Era una teología que, en el fondo, eliminaba el misterio más complicado de aceptar, el de un Dios que es uno y al mismo tiempo trino. Pero aquí, justo aquí, es donde Atanasio demuestra una visión, casi profética. Se da cuenta de que esa sutileza teológica, como la llama el documento, era en realidad una bomba en los cimientos de la fe. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia práctica había? Si al final Cristo seguía siendo el Salvador, ¿no? ¿Qué más daba si era Dios o solo la primera de las criaturas? Esa es la pregunta clave. ¿Qué significa salvar? Ahí está la genialidad de Atanasio. Él dice: si Cristo es una criatura, por muy perfecta que sea, no puede unirnos a Dios. Es que es imposible. Imagina que quieres cruzar un abismo que separa la humanidad de Dios. El arrianismo te ofrece un puente increíble, diseñado por el mejor ingeniero del mundo. Pero el ingeniero sigue estando en nuestro lado del abismo. Claro. Atanasio decía: no, necesitas que el propio puente esté hecho de la misma materia de las dos orillas. Si Cristo no es Dios, el puente no llega al otro lado. Nos puede dar un buen ejemplo, una moral perfecta, una filosofía, pero no puede divinizarnos, no puede hacernos partícipes de la vida de Dios. La salvación se queda en un consejo, no en una transformación real. Entiendo la metáfora. Es potente. El arrianismo ofrecía un manual de instrucciones para ser buena persona, y Atanasio defendía que el cristianismo ofrecía una transfusión de vida divina. La apuesta era, todo o nada. Exactamente. O es una unión real con Dios, o es una escuela de filosofía más. Y en ese campo de batalla, emerge este hombre, Atanasio. El documento traza un perfil muy claro. Nace en Alejandría sobre el año 296 y desde muy joven se ve que no es un tipo corriente. Siendo apenas un diácono, muy joven, ya está en el centro de todo, en el famoso Concilio de Nicea del año 325. El Concilio de Nicea, sí, convocado por el emperador Constantino. Y ahí, este joven diácono se convierte en uno de los grandes defensores de una sola palabra griega que lo va a cambiar todo:
homoousios. Una palabra que se convirtió en una declaración de guerra literalmente. Homousios significa de la misma naturaleza o consustancial. Es como decir que el oro de tu anillo y el oro del lingote de donde salió no son parecidos, no, son exactamente la misma sustancia. Afirmar que el hijo es homousios con el padre era declarar, sin ninguna ambigüedad, que es tan Dios como el padre, sin jerarquías. No hay un Dios de primera y un Dios de segunda, es la misma y única divinidad. Y Atanasio se convierte en el abanderado de esa palabra. Poco después, en el 328, lo nombran obispo de Alejandría. Y ahí empieza su calvario. El documento es que es demoledor. 5 exilios, 17 años en total fuera de su sede. Perseguido por emperadores, calumniado por sus propios compañeros obispos. Social. Estas disputas teológicas provocaban disturbios en las ciudades más importantes. Era un problema de orden público. La fórmula arriana o fórmulas intermedias más ambiguas permitían contentar a más gente. Eran, digamos, políticamente convenientes. Y Atanasio era un obstáculo, un radical, un inflexible. Pero seamos honestos, desde el punto de vista del emperador, ¿no es comprensible? Él no es un teólogo, es un político que gestiona un imperio enorme. Su prioridad máxima es la unidad. ¿No era Atanasio, en cierto modo, un fanático que ponía en peligro la estabilidad por una palabreja griega? Visto desde una perspectiva puramente política, sí, totalmente. De hecho, lo acusaron de todo para quitárselo de en medio. De traición, de violencia, de crímenes económicos, incluso de asesinato y magia negra. Cargos absurdos, que se demostraron falsos, claro, pero que servían para justificar los exilios. Lo que los emperadores no entendían, y Atanasio sí, es que la identidad del cristianismo no era negociable. Diluir esa verdad era para él destruir la fe desde dentro, por eso aguantó. Su propia resistencia era ya una afirmación teológica. Y además de esa resistencia increíble, está su legado intelectual. Porque una cosa es aguantar los golpes y otra muy distinta es construir un argumento que perdure 2000 años. Ahí está la otra cara de su genio. No era solo un luchador, era un pensador de una profundidad abismal. Sus escritos son la base de toda la teología cristiana posterior. El documento destaca varias obras clave. Ya de muy joven escribe sobre la encarnación del Verbo, donde deja la que probablemente sea la frase más famosa de toda la patrística. El Verbo se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Es una de esas frases que te obliga a parar y a pensar. Es vertiginosa. Lo resume todo, el intercambio divino. Luego, por supuesto, están sus escritos contra los arrianos, donde desmonta, con una lógica implacable y un conocimiento de la escritura brutal, todos los argumentos de sus oponentes. Pero su influencia va mucho más allá. Sí, el texto menciona 2 obras que a mí me llamaron muchísimo la atención, porque muestran otra faceta suya. La primera es La vida de San Antonio. Una obra con un impacto cultural gigantesco. San Antonio Abad era uno de los padres del monacato, de estos primeros cristianos que se iban al desierto a una vida de oración. Atanasio lo conoció en uno de sus exilios y, quedó fascinado. Al escribir su biografía, que se convirtió en un auténtico bestseller de la antigüedad, popularizó el ideal de la vida monástica en todo el imperio. Fue el libro que inspiró a gente como San Agustín, por ejemplo, a cambiar de vida. O sea, Atanasio no solo definió el dogma, sino que también moldeó la espiritualidad. Y luego viene el dato que a mí, personalmente, me dejó boquiabierto. Las cartas festales. Sí, esto es algo que poca gente sabe y que demuestra hasta qué punto dependemos de él para cosas muy básicas. Como obispo, Atanasio escribía una carta anual para anunciar la fecha de la Pascua. Eran circulares administrativas, vamos. Frena ahí. En una carta, para anunciar la fecha de la Pascua, no en un gran concilio, no en un tratado, sino en una especie de circular interna de la diócesis. Exactamente. En la carta festal número 39 del año 367, aprovechando que habla de las lecturas para la fiesta, Atanasio decide poner orden. Había muchísimos evangelios apócrifos y otros escritos circulando, y ahí, por primera vez en la historia de la que tenemos constancia, enumera la lista exacta de los 27 libros que él considera inspirados y canónicos para el Nuevo Testamento. ¿Y esa lista es? Es la que tienes en cualquier Biblia hoy en día, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta el Apocalipsis. Ni uno más, ni uno menos. Es que es una locura. Uno piensa en teología, en dogmas,
Pero esto es increíblemente práctico. Es como si el arquitecto del edificio también hubiera escrito el manual de instrucciones. Cada vez que alguien abre un Nuevo Testamento, está viendo una estructura que formalizó este hombre. De acuerdo. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Si tuviéramos que destilar todo esto, ¿cuáles son las grandes ideas fuerza que Atanasio defendió con su vida? El documento las sintetiza muy bien. La primera, la que ya hemos visto, la divinidad plena del Hijo. Y su argumento es de una lógica aplastante. Hay una cita en los papeles que es demoledora. Decía algo como que si el Hijo no es Dios y nosotros lo adoramos, no hemos sido redimidos sino engañados. O Cristo es Dios o el cristianismo es una estafa idólatra. No hay término medio. ¿Es un argumento de una honestidad radical? ¿O todo es verdad o es el mayor fraude de la historia? Exacto. La segunda gran idea es la que se deriva de esto, la salvación como divinización. Ya hemos hablado, pero es central. Salvarse no es solo que te perdonen los pecados, como si un juez te quitara una multa. Es una transformación ontológica. Es que la naturaleza humana, al ser asumida por el Verbo, es sanada desde dentro y elevada a una participación real en la vida de Dios. Es un concepto mucho más profundo que un simple borrón y cuenta nueva. Veo cómo todo encaja. La divinización solo es posible si Cristo es plenamente Dios. Un concepto depende del otro, claro. Por supuesto. Y de ahí se sigue la defensa de la Trinidad, un solo Dios, una única sustancia divina, en tres personas distintas. Y por último, una idea que será crucial para el futuro. La Biblia no puede leerse en el vacío. Debe interpretarse dentro de la fe de la Iglesia, de la tradición. Acusaba a los arrianos de coger versículos sueltos y retorcerlos. Atanasio insiste en que la Escritura tiene un sentido global que solo se capta desde dentro de la fe apostólica. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto para nosotros, hoy? ¿Por qué esta figura del siglo IV, con sus debates sobre palabras griegas, es tan relevante en el siglo XXI? Pues si lo conectamos con el mundo actual, su mensaje es de una actualidad brutal. En primer lugar, en una época dominada por las redes y la tiranía de la opinión pública, Atanasio enseña que la verdad no es una cuestión de mayorías. Él estuvo en minoría casi toda su vida. La mayoría de los obispos de Oriente en ciertos momentos se pasaron al bando arriano, pero él se mantuvo firme porque, sabía que 50 millones de moscas pueden equivocarse. Una lección muy poderosa, desde luego. La verdad no se vota. Tampoco se negocia por conveniencia política. Los emperadores querían un compromiso para tener paz social. Atanasio nos recuerda que hay principios que no son moneda de cambio. Además, como dice el texto, su teología es la base del credo que millones de cristianos recitan cada domingo. Esas palabras que a veces decimos de carrerilla, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, se forjaron en el fuego de esta batalla. Son las cicatrices de una guerra. Y también, como apuntada al documento, nos da claves para dialogar con las visiones modernas que intentan reducir a Cristo, a un maestro moral, un revolucionario. Atanasio insiste, si le quitas la divinidad, le quitas el poder de salvar. Lo conviertes en una figura histórica interesante, sí, pero inofensiva. Por eso la afirmación final del documento es tan categórica. Sin Atanasio, el cristianismo sería otro. Sería, con toda probabilidad, una filosofía moral que no habría sobrevivido 2 milenios. Se habría diluido en la historia, como tantas otras escuelas de pensamiento. Resumiendo entonces, hemos visto a un hombre que prácticamente solo se plantó ante el poder imperial y eclesiástico para defender una idea, que Jesucristo es Dios. Un teólogo que definió la fe para los siguientes 1700 años y que de paso nos dio la lista de libros del Nuevo Testamento que usamos hoy. Y todo su combate, toda su vida de exilios, se puede resumir en esa frase que ya hemos citado. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres llegaran a ser hijos de Dios. Esa es la razón de todo, el porqué de su increíble terquedad. El documento destaca a Atanasio por defender la verdad frente a las mayorías y el poder político. Y esto nos deja con una pregunta para darle una vuelta, una que va más allá de la teología. En nuestro mundo, donde la opinión pública, el consenso de las redes sociales, las tendencias, donde todo eso parece validarlo todo, ¿qué mecanismos o qué criterios nos quedan para discernir lo que es verdadero, más allá de lo que es simplemente popular o conveniente?